Muy bien, Juan José Santibáñez nos acompaña ya, el ministro del Interior. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Martín. Gracias por la Sé que se ha dado invitación. unos minutos porque lo de la PEC está concentrando la energía y atención del Ejecutivo, es comprensible. Ya han llegado 2 jefes de Estado, hasta donde tengo entendido. Estarán llegando más durante las próximas horas. Brevemente, ¿alguna novedad al respecto? ¿Todo se viene desarrollando tal como se planeaba? Sí, bueno, todo se viene desarrollando tal como se ha planeado. La Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior ha desplegado diversos mecanismos de seguridad, desde el uso de nuevas tecnologías como drones con identificación de reconocimiento facial, hasta robots de desactivación de explosivos. Contamos en este momento en Lima con casi 33.000 efectivos policiales, porque a diferencia de la PEC que se llevó a cabo en el Perú hace algunos años, los efectivos policiales que están destinados a la PEC son un promedio de 8.000. Sin embargo, los 13.000 efectivos que estaban destinados para la seguridad ciudadana, para los estados de emergencia, no han cambiado. O sea, continúan en las comisarías, continúan en las de Pincris, desarrollando la labor. ¿De dónde salió la diferencia entonces para llegar a 33.000? Sí, lo que pasa es que la Policía Nacional del Perú ha distribuido sus recursos utilizando a mayor personal administrativo y también destinando algunos efectivos policiales de lugares en donde la incidencia delictiva es un poco baja y trayéndolos justamente para poder apoyar en esta oportunidad. Ministro, ¿por qué no hacer eso siempre? Y solo para los que vienen lo que pasa es que si los ciudadanos queremos más seguridad. Lo que pasa es que estamos hablando de una situación, digamos, especial, y aparte que los efectivos solamente vienen a apoyar por determinados días, luego tienen que volver a sus unidades de origen, que es a la que están destacados y que son enviados una vez al año con todos los recursos que ello implica, incluso con el tema de sus viáticos. Entonces faltan agentes. A ver, yo siempre lo he sostenido y he manifestado que la policía tiene una gran brecha. Y esa brecha no solamente es logística, que nosotros estamos tratando de acortarla con los procesos de compras que estamos haciendo y con las coordinaciones que estamos efectuando con las municipalidades para el traslado en este momento, para el traslado de dinero por parte del Ejecutivo para las compras inmediatas, sino también una brecha de personal, para que tú tengas una idea o para que las personas puedan también revisarlo. En 1993, los peruanos éramos aproximadamente 20 millones de peruanos. Sí. Hoy somos casi 35 millones de peruanos. ¿Y hay 140.000 policías? En 1993 eran 140.000 y hoy son 140.000. Es decir, la brecha de la Policía Nacional lo calculamos en un promedio de 60.000 hombres, sí. aproximadamente. Bueno, esto no es solo tema de su gestión y tampoco nos vamos a detener en ello, pero sí es verdad que se ha requerido aumentar las plazas de admisión en las escuelas de oficiales y suboficiales a lo largo de los años, y no se ha hecho, y es cierto que hay un déficit en cuanto al número de policías. Mañana se ha confirmado finalmente una paralización, protestas incluidas, y va a haber manifestaciones también 13, 14 y 15. Acabamos de escuchar a un dirigente transportista confirmando ello. ¿Qué escenario espera la policía? A ver, nosotros en la Policía Nacional, y tanto desde el Ejecutivo también, porque igualmente lo ha hecho la Presidencia del Consejo de Ministros, nos hemos reunido con gran parte de los gremios formales y con gran parte también del empresariado local, por darte un ejemplo, Gamarra, o los mercados de abastecimiento, y hemos llegado a acuerdos y suscripción de actas en donde hay un compromiso de justamente no sumarse a una paralización que para nosotros, desde diversos puntos de vista, por las evidencias y los medios probatorios que tenemos, es una paralización politizada. ¿Pero usted cree que no va a tener convocatoria entonces? A ver, lo que nosotros sostenemos es que nosotros estamos preparados para asumir cualquier tipo de contingencia. La Policía Nacional ha destinado 5.000 efectivos policiales para poder resguardar la tranquilidad, el patrimonio público-privado y sobre todo la tranquilidad de todos los ciudadanos. Manifestaciones en varios puntos de la capital, pero también a lo largo del país. Ese operativo que usted señala se va a desarrollar en Arequipa, en Piura, se va a desarrollar en Trujillo. Mira, todos los jefes de región han tenido la misión justamente de llegar a diálogos con los sectores más importantes, tanto del empresariado como de los transportistas formales, de los gremios formales. Acabo de ser informado, por ejemplo, que en la ciudad de Cusco, ya el general Becerra, que es un ex GEIN, un reconocido oficial, acaba de culminar la reunión con la satisfacción justamente de todos los gremios que han referido que no se van a plegar a un paro, y así como también en diversas ciudades en donde los oficiales generales fueron instruidos para poder dialogar y generar ese tipo de escenario. Plataforma de lucha, básicamente la derogatoria de la ley 32.108, la llamada ley que favorece el crimen organizado. Algunos señalan incluso parte de la plataforma de lucha es que usted tiene que dejar el Ministerio del Interior. Al margen de ello, ¿hay
¿algún reclamo que usted considere válido de aquellos que están saliendo a marchar ahora como para considerar legítima esta protesta más allá de la jornada en la que se va a desarrollar? Mira, Martín, yo te voy a referir una cosa. Yo creo que absolutamente todo reclamo que persiga paz, tranquilidad, una lucha frontal contra la delincuencia, mejores leyes, mayor participación del Ministerio Público, mayor compromiso de la policía, es absolutamente válido. O sea, siempre le hemos dicho, es un derecho constitucional el derecho a la protesta. Pero el derecho constitucional termina cuando empiezas y coges una piedra y comienzas a lanzarla a los policías o tienes actos de violencia contra la autoridad, como los vimos en la última oportunidad en donde tuvieron la posibilidad de manifestarse y en donde se habían presentado pues, diversas personas identificadas, incluso con pañoletas rojas, que comenzaron a atacar a la policía. Entonces, ahí termina el tema. Como lo dije cuando estábamos en el mes de julio y se iban a desarrollar las fiestas patrias, al lanzamiento de la primera piedra el diálogo se termina. Porque lo que hay que imponer aquí es el principio de autoridad. Y si bien es cierto, todas las personas tienen derecho al reclamo, a un reclamo pacífico, lo cierto es que nosotros no podemos permitir como autoridad que se vulnere la ley y mucho menos que se dañe el patrimonio público-privado. ¿Mañana qué armamento va a utilizar la policía? La policía, cuando va a este tipo de manifestaciones por disposición justamente de la señora Presidenta de la República como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, tiene un armamento no letal, esencialmente varas, porque la finalidad justamente es la de disuasión, no la de un ataque frontal, ¿no? Pero hablando de armamento, después de la reunión del Consejo de Estado en la que participó el Ejecutivo, evidentemente, y el Pleno de los Ministros también, se determinó, y este proyecto esperaremos que en algún momento llegue al Congreso, y usted nos confirmará si lo tienen ya elaborado, que los policías y militares que utilicen su arma de reglamento, en caso hieran o maten a alguien, van a ser juzgados en el fuero militar policial. Acá hay que diferenciar un tema, a ver, aquí hay que aclarar una cuestión, porque... Pero puede garantizarse impunidad de esa manera. Es que espérate, como tú lo refieres, definitivamente pareciera que pudiera... ¿Y cómo lo refiere usted? Lo que sucede es que el acuerdo adoptado en el Consejo de Estado es que se pueda juzgar a los policías y a los militares que hagan uso de su arma de fuego en el ejercicio legítimo de sus funciones en el fuero militar, pero hay una cuestión previa. Y la cuestión previa es que la Policía Nacional, o en este caso la Fuerza Armada, a través de la Inspectoría de la Policía, califique el acto como un acto dentro de la función policial. Pero la Inspectoría le pertenece a la misma institución, siguen siendo juez y parte. Pero entonces si nosotros partimos de esa hipótesis, jamás se va a poder aplicar justicia. Tenemos 329... ¿Por qué no? Si está Fiscalía y Poder Judicial. No, Martín, porque tenemos 329 efectivos policiales en este momento presos por hacer uso legítimo de su arma de fuego contra actos criminales. 329 efectivos policiales presos. Ese dato lo voy a confirmar. Tenía entendido que no había ese número. No, sí, ¿acaso procesados, pero presos con sentencia firme? No. ¿Eso me está diciendo? No, presos, cuando hablamos justamente de presos es que puede ser con medidas cautelares de prisión preventiva o con sentencia. La cuestión es que están privados de su libertad. Me está diciendo que son 329 efectivos. Y te lo digo ¿por qué? Porque nosotros hemos iniciado dentro del Ministerio del Interior 2 campañas. La primera, nunca más un efectivo policial sin abogado. Y para esto hemos iniciado un proceso de recategorización de efectivos de señores suboficiales, abogados, para recategorizarlos como oficiales, como capitanes de servicio, como abogados que se van a encargar de la defensa del personal policial. Sí. Y de esos 329 efectivos actualmente se está encargando de la defensa el general Ramírez de la Cruz, que es el defensor del policía, para determinar justamente las causas y poder luchar por su libertad. El titular de la acción penal, que finalmente el fiscal no considera que está preparado para determinar si es que desarrolla una acusación contra un uniformado que ha usado su arma de fuego, y el juez preparado a sí mismo para determinar si es sólida o no la acusación? Lo que pasa es que yo creo que eso va mucho más allá de ello, y te lo voy a explicar. Existe en el Perú, y los invito a todos a leerlo, un acuerdo plenario, que es el 005 del año 2019, adoptado por las salas penales de la Corte Suprema, que establece que un efectivo policial no puede dispararle a un delincuente si el delincuente está en este momento en un proceso de huida. Te voy a comentar qué pasó hace 2 semanas y que ha sido de conocimiento público. En Lima Norte, un delincuente asalta a una persona en Plaza Vea. Los halcones, permíteme, los halcones empiezan a perseguirlo. El delincuente voltea, le mete un tiro al halcón, al policía, le da en el pecho y gracias a Dios no lo mata porque tenía un chaleco antibalas. Y comienza a huir. La gran pregunta es por qué los efectivos policiales halcones que estaban detrás de él no lo abatieron.
Pues no la batieron porque no querían ir a la cárcel, porque existe este acuerdo plenario, el 005 del 2019, que establece que el efectivo policial no puede dispararle a una persona. Pero entonces promuevan un cambio legislativo en el Congreso de la República. No hagan que los policías se juzguen a sí mismos. No, justamente parte de los acuerdos adoptados en el Consejo de Estado y con la presencia del señor presidente del Poder Judicial y en ese momento el fiscal interino, lo que se hizo fue adoptar esta posición y solicitar muy respetuosamente al Poder Judicial que pudieran convocar nuevamente a las salas plenas especializadas en lo penal para que puedan revisar ese acuerdo plenario, el 005 del 2019. ¿Cuándo van a presentar este proyecto de ley, el que se terminó dilucidando entre las cabezas de Estado en este Consejo? El proyecto de ley de juzgamiento del personal policial ya está en el Congreso de la República. Pero el resultado de la fotografía que se han tomado ahí, no, ¿se va a ver reflejado en alguna ley sí, o no? Sí, eso ya depende del Congreso de la República. Entiendo que el señor presidente del Congreso ha establecido estas cuestiones como prioridad y esperamos que en los próximos días podamos tener resultados. Bueno, a propósito del Congreso, se ha aprobado esta norma para garantizar el principio de presunción de inocencia y brindar mayor protección al personal de la policía. Esto eliminando la detención preliminar de los uniformados. Correcto. Pero se ha metido ahí de contrabando la eliminación de la detención preliminar para todo el mundo. A ver, aquí lo que nosotros tenemos que resguardar, y desde mi sector al menos... ¿Usted está de acuerdo con mi preocupación ¿Está de acuerdo con este cambio o no? Mi preocupación es el tema policial. Sí. Aquí lo que nosotros estamos protegiendo desde el sector interior es a los buenos policías. Ajá. Es a los policías que cumplen su rol, a los policías que cumplen su función, no al policía delincuente, no al policía que te pide 10 soles, o al policía que te extorsiona, o al policía que te fabrica un muñeco para luego armarte una carpeta fiscal. Ese no. Es a los buenos policías. Y en ese sentido, la Policía Nacional tendrá un gran reto para que la Inspectoría de la Policía, en caso se presente cualquiera de estos presupuestos, pueda garantizar que el policía usó su arma de fuego en el ejercicio de la función pública. Eso me queda claro. Pero no me toré tampoco. Yo le estoy preguntando sobre lo que el Congreso acaba de aprobar, eliminando en la práctica la detención preliminar para todos, policías o no. A ver, la norma la dicta el Congreso de la República. Nosotros, como Policía Nacional, constitucionalmente además, estamos obligados a cumplirla. Además, yo le digo, va a llegar en algún momento al Consejo de Ministros y eso tendrá que promulgarse. ¿Usted está de acuerdo con que se promulgue? En su oportunidad nos pronunciaremos. Mientras eso no ocurra, mientras no llegue al Consejo de Ministros y no se nos solicite una opinión, en todo caso técnica, no puedo adelantar yo opiniones. Porque tome en cuenta que casos muy mediáticos, Operaciones Valquiria, el caso Chibolín, ¿no? Andrés Hurtado fue detenido preliminarmente. O sea, la idea de la detención preliminar es el determinar si ya hay los elementos de convicción suficientes y se teme que fugue el encausado para detenerlo preliminarmente por algunos días, hasta que determine si es que se va a preventivo o no. Lo que sucede es que lamentablemente, y esto hay que reconocerlo y lo digo como un abogado especializado en el ámbito penal, penosamente la prisión preventiva en el Perú ha sido escandalosamente utilizada. Hablo de preliminar. Por eso. La preventiva no se ha tocado. La detención preliminar y preventiva en el Perú ha sido penosamente mal utilizada. Porque para que puedan recurrirse los presupuestos para el dictado de una prisión preventiva son 5, ¿no? Es peligro es la existencia de un peligro de, por ejemplo, afectar las pruebas, el tema de la valoración de la pena, el tema de que tiene que existir graves y fundados elementos de convicción que pudieran determinar, entre otras cosas. Entonces, como te digo, habrá que evaluarla en su oportunidad al momento que sea trasladado al Ministerio del Interior y nosotros poder brindar la opinión técnica. Sí, no, porque tome en cuenta que los policías van a desarrollar su labor, van a detener a alguien, pero no se le va a dar prisión preliminar o detención preliminar. Y lo va a ver el delincuente que ha capturado, lo va a ver en la calle nuevamente. Lo que pasa es que finalmente, Martín, eso lo determina el juez. Mira, hace unos días, por ejemplo, yo veía un video de uno de los creo que fiscales más importantes del país, al cual yo respeto mucho, el doctor Chávez Cotrina, y que decía que las leyes eran las que no permitían que un delincuente fuera a prisión porque si el delito cometido no tiene una pena mayor a los 5 años, no puede ir a prisión. Eso es falso. Eso es falso. Porque finalmente quien determina si te vas a prisión o no un día es el juez. Es el juez, sí. Y te pongo un caso, Magali Medina. En el caso de Magali Medina, el magistrado dio, si mal no recuerdo, creo que 1 año de prisión. O el caso, por ejemplo, de este muchachito, el Zorro Supe, que también le dieron 6 meses de prisión. Entonces, no es verdadero que se diga porque la sanción penal no es mayor a 5 años, no puede ir a la cárcel. Su punto queda claro. Percepción de inseguridad. Esta todavía se mantiene, a pesar del estado de emergencia.
Pero ya no es solo la percepción, también estamos tomando en cuenta que desde el estado de emergencia, desde que se inició, el 27 de septiembre, ¿o me estoy equivocando? Correcto, sí. Hasta el momento han pasado, ¿cuánto? 46 días. Le quedan 2 semanas más ese estado de emergencia, que es de 60 días. Y han muerto cerca de 50 personas en los distritos en donde estamos bajo estado de emergencia. Yo te diría que invites, por ejemplo, aquí a tu programa a los alcaldes de los distritos del estado de emergencia y vas a poder advertir que del trabajo que están realizando conjuntamente con la Policía Nacional sí hemos tenido resultados. El alcalde de San Juan del Lurigancho declaraba que en este estado de emergencia había reducido la incidencia un 9%. Ministro, igual como otros alcaldes. No hay nada más concreto que un muerto. Y es más. Hay 50 muertos. Y es más, a ver, y te vuelvo a repetir, aquí definitivamente todos lamentamos penosamente el tema de los muertos, pero vayamos al tema de la incidencia delictiva. ¿O es que acaso esto en una sociedad, digamos, en la sociedad humana, no es que se generen situaciones que la policía tiene que combatir, que son los actos delictivos? Lo que nosotros estamos yendo es al tema de los números. Hace un momento tuviste un invitado que fue el señor el transportista, que te dio datos falsos. Y que te dio datos falsos porque justamente están abocados solamente a su tema político, y que fue, por ejemplo, y te dijo, hoy día ha habido un atentado contra un bus en Lima Norte. Mentira, hoy día no había ningún atentado contra un bus en Lima Norte. Y por otro lado, te dice, la incidencia delictiva, la criminalidad ha crecido un 100% en contraste con el 2003. Falso. ¿Usted considera que no ha crecido? ¿Por qué? Porque yo no te estoy diciendo eso. Yo lo que te estoy diciendo es que el señor parte para hacer su discurso político de un discurso absolutamente desproporcionado y sobre el cual no tiene ninguna data. Nosotros trabajamos con data, nosotros trabajamos con los resultados. Tenemos los resultados del estado de emergencia en los diversos distritos. ¿Y se va a prolongar entonces? Si es que ha dado resultado, ¿va a prolongar el estado de emergencia? Esa es una decisión que finalmente tendrá que abordarse en un Consejo de Ministros a pedido de los alcaldes incluso. Nosotros estamos teniendo reuniones permanentes con los alcaldes. No lo descarto, pero, como te vuelvo a repetir, no es una decisión que dependa solamente del Ministro del Interior, sino que se adopta en el Consejo de Ministros dependiendo del trabajo que se viene realizando. ¿Y toques de queda? Lo que pasa es que el toque de queda no es una medida que se haya visto dentro del estado de emergencia, porque nosotros, como te repito, en los lugares con mayor incidencia delictiva, como te digo, nosotros estamos combatiendo, en este caso, la delincuencia y la criminalidad organizada. Entonces, nosotros el toque de queda no es una opción. En horarios nocturnos, claro, por ejemplo. Claro, no es una opción que nosotros hayamos evaluado en este momento. Y en todo caso, yo creo que también los alcaldes van a evaluar esta situación, porque muchos de ellos tienen negocios nocturnos. Establecer un toque de queda, como se estableció, por ejemplo, en la época de la pandemia, es también matar el comercio y matar el empresariado de negocios que, por ejemplo, funcionan en el ámbito nocturno. Usted señaló, hablando de que funcione o no funcione, usted señaló que si no funcionaba el estado de emergencia, daba un paso al costado. Ponía su cargo a disposición. Yo siempre he puesto mi cargo a disposición. Le quedan 2 semanas. ¿Usted cree que ha funcionado entonces? Yo te invito a ver los resultados y de acuerdo a eso sacamos una conclusión. ¿Cuándo los publican los resultados? Y siempre, mi cargo, así como el de cualquier ministro de Estado, está a disposición de la señora Presidenta Constitucional de la República. Como te reitero, invita a los alcaldes de los distritos de estado de emergencia, invita al alcalde de Ancón, invita al alcalde de San Juan, invita a conversar llámalos, entrevístalos. Podemos invitar y que ellos también mismos te den a los familiares de aquellos que fueron asesinados en esos distritos. Bueno, invita también entonces a los familiares de los policías que fueron abatidos por los delincuentes y que la Fiscalía le dio libertad. Si vamos a entrar en ese dilema, Martín, no solo 50 muertos, sino los mismos trabajadores del Ministerio Público en la morgue señalan que no tienen más espacio para colocar los cuerpos. Y la morgue no es responsabilidad del Ministerio Público, del Ministerio Interior, sino del Ministerio Público. Pero me refiero al número de muertos que está llegando, ministro, no al espacio que tiene para trabajar. Todo el que es abogado sabe perfectamente que la morgue está en ese problema desde el COVID. No es una cuestión nueva. No es una cuestión nueva. Y si vas a partir de que vas a medir la incidencia de muertos en la morgue con respecto a la incidencia delictiva, estás partiendo de un error. Porque a la morgue no solamente va una persona... Muertes violentas. Muertes violentas. Correcto. Una muerte violenta es un atropello. Una muerte violenta es un suicidio. Asesinatos. Una muerte violenta... Correcto. Pero no puedes partir de esa hipótesis para medir un índice de delincuencia. ¿Qué nota se pone usted? Digamos, estamos llegando a fin de año, ya que hemos estado hablando de temas también educativos. Es la misma pregunta que le hiciste al premier.
Bueno, él dice que aprueba por poco, ¿ah? No, fue bastante modesto en la percepción de su propia labor. ¿Y usted? Mira, yo te digo una cosa, yo no me pongo, y siempre le he dicho, yo no me pongo ninguna nota. Finalmente yo espero que después de la gestión que nosotros estamos desarrollando y de todos los avances que hemos tenido en los pilares que establecimos en la gestión, será la historia la que juzgue finalmente el trabajo del ministro Santibáñez. Hay un par de temas importantes y es, no quisiera terminar el programa sin tocar el asunto de la fuga de información denunciada por el señor Arista, por parte de generales todavía en actividad de la Policía Nacional para ayudar a Vladimir Cerrón en su huida. ¿Qué información tiene usted al respecto? ¿Ha conversado con estos generales? A ver, mira, la información que ha brindado el señor Arista es una información absolutamente falsa. Es más, incluso el día de ayer, aquí en RPP, el general Monar Moyoli tuvo una entrevista justamente en horarios de la mañana. Él estaba en Dijimín, la dirección de inteligencia del Ministerio del Interior. Exacto, en donde a través de un análisis incluso de audios, él pudo determinar que la información que estaban proporcionadas en diversos audios estaba tergiversada. Y como él ha reconocido, ninguno de los generales y oficiales que también el día de ayer han dado entrevistas aquí en RPP, oficiales en actividad, han establecido que no mantienen ningún tipo de responsabilidad. Yo más bien creo que si una persona brinda una acusación, tiene que ofrecer medios probatorios o evidencias para poder acreditarlo. Penosamente, en los últimos meses estamos acostumbrados a lanzar acusaciones, imputaciones, sin tener mayores medios probatorios. Y a propósito de medios probatorios, su propia voz en este audio grabado por el capitán Junior Izquierdo, en el que señala, hay dos generales que están protegiendo a Cerrón en actividad y un general en retiro que ha sido Dijimín. A ver, Martín, ¿qué hay con ello? Tú estás partiendo de una hipótesis cerrada. Esa no es mi voz. Primero que no es mi voz. Fiscalía ha hecho peritaje de la fuente. No ha hecho ningún peritaje. Tu fuente está errada. Fiscalía, a la fecha, no ha hecho ningún peritaje. Con respecto Tienen el teléfono en sí mismo. No han hecho ningún peritaje. Usted sigue negando que es su Martín, no han hecho ningún peritaje. Verifica tu fuente. No han hecho ningún peritaje. No es mi voz. Nosotros ya lo hemos declarado. Incluso el general Monar ayer declaró expresamente con los audios, dijo, fíjense, hace 4 meses el programa Cuarto Poder presentó este audio y hoy Latina presenta este. Y son los mismos audios, pero uno está manipulado. Entonces, ¿qué significa? Hay una manipulación de audios. Nosotros siempre hemos sostenido y hemos dicho que no es mi voz, no es mi audio y finalmente nos someteremos al peritaje. Pero qué casualidad, al ministro del Interior no le creen, pero a Marita Barreto sí. La fiscal Marita Barreto sale a los medios de comunicación a decir, no es mi voz, la voz supuestamente atribuida y entregada por un periodista. No es mi voz. O sea, a la fiscal Barreto sí le creen y al ministro del Interior no. Fíjate los niveles de medición, ¿no? Con Fiscalía evidente desde hace bastante tiempo. ¿Cree que las cosas van a cambiar con la nueva fiscal de la Nación? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y ¿no los han invitado a su toma de mando? Yo creo que... No, es que yo entiendo que la señora fiscal de la Nación hizo una toma de mando bastante reservada, pero yo creo que sí, definitivamente va a mejorar por una sencilla razón, porque desde el Ministerio del Interior nosotros mantenemos una posición de diálogo. Es más, no solamente enviamos una carta de felicitación por su nombramiento, sino también ya enviamos un oficio muy respetuosamente pidiéndole a la señora fiscal de la Nación una reunión para poder estructurar diversas cuestiones de trabajo, entre ellas la entrega de los expedientes por parte de la Fiscalía a la Policía Nacional. Último tema, que es noticia de hace algunos minutos. Harvey Colchado. Se está presentando un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para salvaguardar su derecho a no ser, entre otras cosas, dado de baja. Considera que él y otros 800 oficiales pueden ser dados de baja. Y presenta estas medidas cautelares ante la Comisión. ¿Se está planeando dar de baja a Harvey Colchado? A ver, yo te digo una cosa, Martín. Absolutamente todos los oficiales en la Policía Nacional del Perú, con más de 4 años en el grado, de acuerdo al artículo 88 del Decreto Legislativo 1149, pueden ser sometidos a un proceso de renovación de cuadros. No solamente lo dice la ley, también lo dice un precedente vinculante, que es la sentencia 090 del 2004 del Tribunal Constitucional. Y un informe de la Defensoría del Pueblo, que es el informe defensorial número 56. No, yo te estoy respondiendo. Artículo 88 del decreto. Un oficial con 4 años de servicio puede ser sometido a un proceso de renovación de cuadros. El coronel Colchado tiene 10 años de servicio. No digo que el coronel Colchado vaya a ser invitado. A lo que me refiero es que es un oficial que puede ser sometido a un proceso de renovación de cuadros
que lo elige y lo selecciona el Comando de la Policía Nacional del Perú por mandato constitucional del artículo 168. Sí, que depende del Ministerio del Interior. No es disposición del ministro, no es disposición del ministro. Es absolutamente autónomo a través de una junta de calificación. Y el artículo 88 de la ley es claro. ¿Cuáles son los requisitos? Entonces, yo te preguntaría, yéndonos al tema sin nombres y sin apellidos, ¿cuál sería la corona de un oficial que tiene más de 10 años de servicio, que viene presentándose a un proceso de ascenso en diversos gobiernos, que no asciende al grado de general para poder mantenerse en la institución? ¿Cuál es su interés de mantenerse en la institución? Y no digo que sea Harvey Colchao, sino que cualquier otro oficial que tiene más de 10 años. En la Fuerza Armada cumples 6 años y no asciendes y te vas. Y es más, y te vas con honor. Ni siquiera necesitas ser invitado porque son los propios oficiales quienes piden su pase al retiro. Entonces, aquí el señor tiene toda la libertad de acudir a todos los medios que considere pertinentes. Sin embargo, particularmente como abogado, y para terminar como abogado, considero que el abogado no está bien informado porque uno de los requisitos para acudir a la Corte Interamericana es el agotamiento de la vía previa. Y el Tribunal Constitucional, en un precedente vinculante, que es el 002 de hace 2 años, ha establecido que la vía previa es un proceso contencioso administrativo. Última pregunta, con 20 segundos para responderla. ¿Qué le diría a usted a aquellos que están en este momento exigiendo su renuncia? A ver, yo no trabajo y no dedico todos mis esfuerzos ni para las mediciones de mercado, ni para quienes piden mi renuncia. No. Yo trabajo, o mi trabajo como ministro es para todos, para quienes la piden y para quienes no la piden. Y finalmente lo que tendremos que hacer aquí es medir con resultados. Mi trabajo como ministro es para todo el Perú, sin ningún tipo de discriminación y sin ningún tipo de selección. Ministro, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Juan José Santibáñez estuvo con nosotros, titular de la cartera del Interior. Le pedimos que se quede aquí.